Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Morropano Informa TV. En esta oportunidad me acompaña Luis Eduardo Castro Atoche, quien participó del último microciclo de la selección peruana de la categoría sub-15. Muchas gracias, Luis. No, buenas noches, agradecer al público, a Dios y a usted por haberme dado la oportunidad de estar en esta entrevista. Para mí es un honor entrevistarte, Luis. Tengo referencia de ti, tengo mucha información de ti. La verdad que sería bueno que el público te conozca un poco más, pero antes déjame invitar a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenidos. Luis, eh, cuéntanos cómo tomaste la noticia de tu convocatoria a este microciclo, cómo la tomaste tú personalmente. Bueno, como lo comentó el profesor Jimmy, no había salido en la primera lista de convocados. Y lo que pedí, bueno, le agradecí a Dios primero. ¿Por qué? Porque por él por algo hace las cosas. Y luego le pedí al profesor Jimmy más entrenamiento porque quería esforzarme más, porque sentí, ¿no? Que tal vez no quedé porque me faltó algo. Y le pedí más entrenamiento al profesor Jimmy. Y bueno, después de culminar el entrenamiento, surgió esta noticia donde la verdad me sentí muy feliz, muy contento y no sorprendido porque sé de mis capacidades y de lo que puedo dar. Es bueno que te inyectes de esa motivación, ¿no? No dudar de tus cualidades, de tus capacidades, de la que tú haces alusión, ¿no? Ahora cuéntanos un poquito el entorno, ¿no? Los amigos, la familia, sobre todo me gustaría saber las impresiones de tu familia cuando recibiste esta noticia, cómo lo viste, tu mamá, tu papá, tus hermanos, la familia en sí en general. Mi familia, la verdad que se sintió muy contenta, no lo podía creer porque no había sido seleccionado en el primer microciclo y yo ya les había dicho, ¿no? Y bueno, cuando me mandaron la noticia, se sintieron muy felices, me abrazaron, me felicitaron y me dijeron que vaya donde vaya, tengo que darle lo mejor de mí. De eso se trata justamente la competencia, ¿no? De dar lo mejor de uno mismo. En la medida que uno entrega lo mejor de sí mismo, los resultados van llegando casi de manera automática. Eh, Luis, ahora cuéntanos ya una vez instalado ya en la Videna ahí en Chincha, porque también hay una Videna en Chincha, ya con tus compañeros que no conocías, que eran igual como tú, gente de distintas partes de nuestro país, que había sido convocado para este microciclo. Cuéntanos tus emociones, las sensaciones ya en la Videna instalado. La verdad fueron unas sensaciones muy lindas al conocer tanta gente de diferentes partes del país, conocer, conocer gente tan maravillosa como los que estuvieron conmigo en el microciclo de la selección sub-15. Bueno, digamos que tú ya estabas, por decirlo así, un poco ansioso, deseoso de que tu convocatoria se diera, porque tal es así que en la primera no se da y esto sufre una merma, vamos a decir, moral, por decirlo así, de que no te hayan convocado. ¿Cómo manejaste eso, por ejemplo? La verdad que sí me sentí un poco triste, pero como siempre lo digo, Dios por algo hace las cosas y quizá me preparaba para otras cosas mejores. Pero como dice un versículo de la Biblia, sigue confiando, ten fe, que las cosas llegarán en el momento que menos te esperes. Y así fue, me llegó en el momento que menos me lo esperaba. Y bueno, nunca bajé la moral, seguí adelante, pidiendo más esfuerzo y dedicándome más a lo que me gusta, que es el fútbol. Bueno, admiro y celebro tu fe. Cuéntanos de esta, por favor. Hablas, mencionas mucho a Dios, la fe. ¿Cómo es que surge en ti esta fe? Bueno, la fe que surge en mí es porque creo mucho en Dios, porque sin él no soy nada, sin Él no llegaría a donde estoy llegando. Siempre me arrodillo ante Él pidiéndole, agradeciéndole por lo bueno y lo malo, ¿no? Y no solo pidiéndole por mí, sino por las personas del mundo, para que a todos les vaya bien y siempre pidiendo bendiciones para mis seres queridos, para las personas que no conozco, mejor dicho, para todo el mundo, ¿no?
Ahora cuéntanos un poco estoy seguro que la primera vez que viste a Chemo del Solar, eh, cuéntanos qué impresión te dio, qué te dijo, cuáles fueron las primeras palabras que Chemo del Solar tuvo para el grupo y para contigo. Bueno, me sentí muy feliz, ¿no? De haber conocido a una gran estrella como lo es el profesor Chemo del Solar. La primera charla que nos dio fue en la Viena de Chincha. Nos dijo que teníamos que dar lo mejor de nosotros, porque el objetivo de esa convocatoria era que varios clubes nos vean y poder ser llevados quizás ya a algún equipo y poder jugar Copa Oro, para estar más cerca de ellos y quizá en algún momento más adelante surgir alguna selección. ¿Qué es lo que aspira todo futbolista, ¿no? Formar parte de la selección absoluta, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, que eres arquero, de repente la gente todavía no sabe que tú eres arquero y que eh, tenías bajo digamos, tu dirección técnica a Johnny Vegas, que es otro experimentado arquero de nuestra selección en algún momento. Cuéntanos qué te comentó, qué te dijo el profesor Johnny Vegas. Bueno, yo me sentí muy feliz, ¿no? De poder entrenar con él, ya que yo ya había investigado un poco de él y noté que fue goleador. Y en el momento de que estuvimos entrenando, no pensé nada más que en dar lo mejor de mí. Y bueno, me corrigió en los fallos que tenía. Me dijo que en el campeonato tenía que dar lo mejor de mí y que ni un balón tenía que pasar dentro de la malla. Bueno, vaya tarea, ¿no? Digamos que la función del arquero es justamente que las pelotas no entren al arco, ¿no? Pero que esta a veces es inevitable y es parte del fútbol, ¿no? Quiero invitar una vez más a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenidos. Luis, eh, cuéntanos un poco en qué consisten estos microciclos, porque la gente a lo mejor ignora, desconoce y se hace la pregunta ¿qué es un microciclo, no? Sé que arman grupos que entre todos los convocados luego juegan un torneo entre ellos, pero me gustaría que lo expliques tú a manera detallada, por favor. Primero fueron convocados 104 jugadores de diferentes partes del país y el primer objetivo de ese torneo que se realizó en el microciclo fue para que, como lo dije en el comienzo, más clubes nos vean y poder estar más cerca de la selección peruana, ¿no? Los primeros días nos hicieron capacidades físicas, pruebas de fuerza, pruebas de salto, donde la verdad lo hice muy bien y gracias a Dios dejé una buena impresión a los del cuerpo técnico de la selección sub-15. Tú acabas de hablar justamente de la impresión, pero me gustaría que nos cuenten, ya concluido el microciclo, cuáles fueron las palabras de cada uno de los que estaban al mando de la dirección técnica, ¿no? ¿Qué fueron lo que te dijeron? ¿Qué te dijeron que hay cosas por corregir? ¿Qué cosa reconocieron en ti como potencial? Cuéntanos un poco de eso. Una de las cosas que reconocieron en mí, como lo ven en todo portero, fue mi biotipo, ¿no? Me preguntaron cuánto medían mis padres, cuánto medía, y que lo había hecho muy bien en cada partido que había dado. Tú acabas de hablar justamente del biotipo, ¿no? Me gustaría que nos cuentes ciertas características tuyas, por ejemplo, cuánto mides, eh, eh, digamos, tus cualidades en tu condición de arquero. Cuéntanos un poco más de ello. Bueno, mi estatura está en 1,80 m y bueno, una de mis cualidades es que tengo garra, actitud y cuando juego un partido siempre voy por ganarlo y si voy perdiendo, siempre busco la manera de dar más y poder dar un mejor resultado. Bueno, quiero invitar una vez más a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenidos. Luis, eh, ya para ir concluyendo el tema del microciclo, tú lo acabas de decir que el propósito de esto es para que futbolistas como tú y el resto que han sido convocados puedan estar ante la mirada de los clubes grandes. ¿Ya has recibido alguna propuesta de algún club tras concluyendo ya el microciclo?
La verdad que dejé muchas impresiones en ese torneo porque lo hice muy bien. Y bueno, sí he recibido varios llamados de demasiados equipos. Y bueno, solo queda tener paciencia, tener fe y con humildad esperar a ser llamado, ¿no? Para poder formar parte de algún club allá de la capital. Bueno, con calma y ya a tu edad y ya producto de tantas competencias que tienes a tus 15 años entenderás que es mejor mantener la calma, la cabeza fría, como se dice, para tomar las mejores decisiones. Luis, ahora hablemos un poco de, digamos, esa suerte de trampolín que te llevó a la selección, a ser considerado en el microciclo, que es el campeonato élite y el campeonato crema. Pero vamos a empezar por el campeonato élite. Sé que salieron campeones, eh, ganándole nada menos a clubes ya de la Liga Uno como son el Alianza Atlético de Sullana y el Atlético Grau. Cuéntanos tú cómo viviste ese momento, ganarles a clubes de esa talla. La verdad que no, bueno, sí sorprendido porque mi equipo jugó dos primeros partidos donde no los pudo ganar, donde no estuve presente, ya que yo primero no podía jugar en esos momentos. Y bueno, luego conversando con el profesor Jimmy, le dije, profe, ese torneo lo vamos a ganar. Yo tengo mucha fe en Dios y sé que lo vamos a ganar. Y bueno, como siempre digo, gracias a Dios, se dio el triunfo. En la final le pudimos ganar a un grande como es Atlético Grau. Y bueno, muy feliz de haber salido campeón de ese torneo, que me ayuda mucho a ganar experiencia y bueno, a ganar un título, ¿no? Bueno, es verdad, todo torneo y justamente estos campeonatos federativos como el Élite, eh, el que acaba de mencionar, la Copa Oro y todo lo que existen es para que jóvenes como ustedes vayan ganando la famosa experiencia, ¿no? El roce, que es importante para ustedes, para todo atleta y el futbolista más todavía. Eh, Ahora hablemos de la Copa Crema que se dio en Lima y donde tengo información que atajaste dos penales en el octavo de final, atajaste un penal en la final y encima le ganaron a equipos como el Cristal. Pero me gustaría ir por parte. Cuéntanos un poquito qué sentiste ganarle al Cristal, por ejemplo, en tu categoría, evidentemente. Bueno, el torneo Copa Crema lo jugué en la categoría 2007 y bueno, fue una muy bonita experiencia donde hubieron equipos muy competitivos como es Universitario de Deportes, Sporting Cristal. Bueno, en octavos de final nos enfrentamos contra Madre de Dios, donde fuimos a la tanda de penales y bueno, gracias a Dios atajé dos penales. Pudimos pasar a la siguiente fase, que fue a cuartos de final donde nos enfrentamos a Sporting Cristal. Comenzamos ganando, comenzamos sumando, ¿no? En el marcador y nos empataron. Pero gracias al esfuerzo de los muchachos, gracias a Dios, gracias a la barra que estuvo presente, los padres, obviamente, pudimos dar vuelta al marcador y poder ganarlo. Luego de eso nos pasamos a la final, donde nos enfrentamos a Alcar de Lambayeque, donde también culminamos a la tanda de penales y atajé un penal y gracias a Dios salimos campeones. Hablando precisamente de los penales y sus atajadas, cuéntanos un poquito en qué te inspiras, cómo te motivas para cuando tienes que afrontar eh, el tiro de los 12 pasos. Bueno, a lo que yo me inspiro primero es en Dios, me arrodillo ante Él, le pido, ¿no? Que me dé sabiduría, fuerza, actitud y bueno, en lo que me inspiré en el momento de atajar esos penales fue en toda la gente que me apoya, en mi madre que estuvo presente y en mis compañeros, ¿no? Que dan todo en cada partido, al igual que yo. Cuéntame ahora, porque también tengo información que eres el único suyanero que ha sido convocado a este microciclo. Eh, ¿Cómo te sientes ser prácticamente el único ser de Sullana que ha sido convocado a este microciclo? Porque representas a todo, a toda una provincia como Sullana y, ¿por qué no, Piura, por decirlo así? La verdad que es un orgullo para mí de poder haber dado un paso más y ser el único ciudadanero en culminar ese microciclo allá en Chincha. Fue una satisfacción muy bonita para mí, la verdad.
Bueno, ¿y qué le tienes que decir, bueno, a los que nos están viendo, que probablemente se pueden formular alguna percepción errónea tuya, ¿no? De que de pronto estás levitando, estás pisando huevo, ya te estás desubicando. ¿Cómo estás manejando esto que te está llegando a tus 15 años? Ganar Copa Élite, ganar la Copa Crema, ser convocado a un microciclo. ¿Cómo estás manejando eso? Bueno, la verdad que lo manejo con paciencia, con humildad, con fe en Dios, porque sé que las cosas llegan en su momento y bueno, los tiempos de Dios son perfectos y solo seguir esperando con fe y con humildad. Bueno, es verdad, es importante manejar la humildad, ¿no? Cuéntanos ahora, ¿cómo manejas tú? Porque tienes 15 años, lo acabas de cumplir en la primera semana, si no me equivoco, de este mes de septiembre. Estás en una edad escolar. ¿Cómo manejas los tiempos para dedicarte al fútbol y a los estudios? Bueno, yo manejo mi día a día mediante una planificación, ¿no? Que en lo que se basa a apuntar bien en un cuaderno o bien en el celular lo que tengo que hacer en el día, ya que eso me ayuda a tomarlos como reto y a poder realizarlos, ¿no? Bueno, es verdad lo que tú dices, ¿no? Eso se tiene que sostener como todo lo que se hace en la vida, en un plan, ¿no? Y qué bien que lo tengas claro, ¿no? Todo está en cuestión de saber planificar y administrar el tiempo, y en eso estoy seguro que tú lo haces muy bien. Ahora, permíteme, a manera de curiosidad, saber, dentro de la posición en la que juegas, que eres arquero, dentro del equipo a nivel local peruano, ¿a qué futbolista, a qué arquero admiras? La verdad que al arquero que admiro es al que está en la selección, quien es Pedro Galese. Una de las cualidades por las cuales lo admiro es que es un arquero con mucha actitud y que, bueno, gracias a él, lo tuve como ejemplo, lo vi, que comenzó de abajo errando, al igual que yo, y ahorita ya está siendo un portero ya muy reconocido, muy bueno. ¿Cómo consideras tú, desde tu punto de vista y además jugando en la misma posición, su desempeño en la selección peruana? ¿Cuál es tu opinión al respecto, por ejemplo, de Pedro Galese? Bueno, mi opinión es que es un arquero muy respetado, es un líder y más que todo es una buena persona, ¿no? Siempre un arquero tiene que ser un líder en esa posición, porque un arquero que no es líder no es un buen arquero. Ante la idea esta que te pueda perseguir de ser su relevo, su sucesor, ¿cómo manejas la sola idea esta? Bueno, lo manejo de buena manera, ¿no? Porque yo sé que con esfuerzo, con disciplina y dedicación, voy a lograr el objetivo de poder culminar tal vez algún día en una selección, ¿no? Porque Dios es grande y si obras bien, te va a ir bien en la vida. Ahora me gustaría preguntarte en el plano internacional, ¿a qué arquero admiras en el plano internacional? Bueno, admiro al arquero Aaron Ramsdale, que es un portero inglés El del club Arsenal. Arsenal. Sí, así es. Es un arquero de mucha actitud, de mucha perseverancia. Cada vez que tengo un partido lo miro a él, al igual que a Pedro Galese, y me inspiro en ellos para poder dar lo mejor de mí en cada partido. Estoy seguro que estos arqueros que acabas de mencionar servirán de mucho en tu formación futbolística. Estoy seguro que vas a saber recoger cada una de las virtudes de estos arqueros para hacerlas tuyas. Y ahora, Luis, me gustaría preguntarte con relación, algo que es tópico y típico en casi todas las entrevistas que hago es la oportunidad. ¿Consideras tú que hay oportunidad para el futbolista peruano? Porque uno mira, por ejemplo, la última convocatoria que ya se vocea, que dentro de los convocados hay un nacionalizado peruano. ¿Acaso no hay talento en el Perú, te pregunto? Bueno, desde mi perspectiva es que talento hay, lo que falta ahora es oportunidad, ya que muchos muchachos de provincia que tienen demasiado talento, que le meten demasiada disciplina y dedicación a lo que hacen, que es el fútbol, solamente les falta oportunidad, ¿no? Ir a jugar a la capital para poder ser vistos por la selección y poder ser llamados, ¿no? Bueno, eh,
Es respetable tu opinión y es válida, ¿no? Yo puedo tener la mía y es la menos importante porque aquí tú eres el futbolista y estoy seguro que vives el día a día. Bueno, ahora me gustaría pedirte a manera de favor a los jóvenes que como tú quieren dedicarse al fútbol, ¿qué consejo le darías? Bueno, el primer consejo que les daría es nunca despegarse de la presencia de Dios porque sin Él no somos nada. Lo segundo es meterle bastante disciplina, bastante esfuerzo, porque si tenemos disciplina podemos lograr grandes cosas. La disciplina, Dios y el esfuerzo son la clave del éxito. Es verdad, qué bueno que tú lo acabas de mencionar, la disciplina, ¿no? Porque se habla mucho de, sí, hay actitud, seguro que lo hay. Hay talento, seguro que lo hay, pero ante la ausencia de la disciplina, los dos primeros, tanto la actitud como el talento, no es suficiente, porque hay que tener disciplina. Y prueba de ellos, tenemos muchos futbolistas que se han ido al extranjero y han regresado porque justamente no dan la talla. Y la disciplina, la ausencia de ella, les pasa factura. Ahora, Luis, una vez más quiero invitar a todo el público que nos está viendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que les pueda llegar este tipo de contenido. Luis, todo apunta a que vas a tener que emigrar, lo cual es bueno, favorable para un deportista, para un futbolista. ¿Cómo estás manejando esto, el tema de el sacrificio que hablamos? Porque el futbolista a veces se tiene que alejar de la familia. ¿Tú ya te estás mentalizando eso? ¿Cómo estás manejando eso, por ejemplo? La verdad, como lo mencionó el profesor Jimmy en la entrevista que tuvo, soy un deportista que tiene claro lo que tiene que hacer, ¿no? Y que si en algún momento tengo que surgir o migrar a otra parte, lo tengo claro, sé que me tengo que alejar de mi familia y bueno, así es la vida de un deportista. El futbolista más es una profesión, como yo lo digo, itinerante, ¿no? Porque tiene que estar cambiando de equipo y muchas veces de lugar, ¿no? Porque no los equipos siempre son un... Pero bueno, es una profesión. Y siempre cito esta frase del Pep Guardiola que dice que en el fútbol te puede ir bien, mal o regular, pero que es una profesión corta y que tiene que ir acompañada de la preparación en alusión justamente a los estudios. Y yo te sugiero que estudies, que no te descuides de tus estudios. Y ahora ya para concluir, Luis, te cedo los últimos minutos de la entrevista para que te dedicas a al público que nos está viendo. Bueno, agradecerle a usted, al público presente por dejarme mostrarme en esta entrevista. Agradecerle a Dios, ¿no? Por mantenerme con salud y pedirle a Dios que los bendiga a todos ustedes, ¿no? Para que en cualquier momento me puedan ver surgir alguna selección y poder ser grande. Vamos con calma, con paciencia, tú sigue dándole duro al fútbol y a los estudios, que estoy seguro que las cosas van a llegar de manera eh, automática, ¿no? Producto o en recompensa a todo ese esfuerzo y sacrificio. Muchas bendiciones, muchos éxitos. Estoy seguro que ya seguiré en contacto contigo y una vez más desearte todo el éxito del mundo y muchas bendiciones. Muchas gracias, igual.